Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material de estudio, la verdad, fascinante y muy oportuno, preparado por el pastor y máster en teología, Luis Rosas. Hola, un gusto estar aquí. Y es que hay un fenómeno muy curioso sucediendo en algunas iglesias. De repente, empiezan a aparecer danzas, símbolos, nombres en hebreo. Sí. Y a primera vista parece un intento sincero, ¿no? Muy hermoso de conectar con las raíces de la fe. Pero el análisis del pastor Rosas, levanta una bandera roja. Totalmente. Argumenta que, a veces, detrás de esa fachada de restauración, se puede esconder una trampa teológica, una que es tan antigua como la iglesia misma. Exacto. La misión que nos propone este material es crucial. Aprender a distinguir. Distinguir entre un aprecio saludable por las raíces judías del cristianismo y una imposición de prácticas que, como se argumenta aquí, pueden terminar desviando la mirada del centro de todo. Que es la persona y la obra de Cristo. Es una línea muy fina, pero con consecuencias enormes. Y me parece clave la primera aclaración que hace el pastor Rosas, como para poner las cartas sobre la mesa. Sí, es fundamental. No se está hablando de los judíos mesiánicos, o sea, de personas de origen judío que han reconocido a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. Claro, con quienes hay comunión y respeto. Es otro tema. El análisis se enfoca en un fenómeno distinto. Grupos que insisten en que los creyentes no judíos deben adoptar tradiciones y ceremonias del Antiguo Testamento, como si fueran obligatorias. Exacto, como si fueran obligatorias. Y ahí es donde el estudio plantea la pregunta que va a guiar toda nuestra conversación. ¿Estas prácticas son un regreso a la fe auténtica o son en realidad una distorsión? Una distorsión de la libertad que trae el Evangelio. Exacto. Y lo increíble es que esta no es una pregunta del siglo XXI. El material nos va a transportar directamente al primer gran debate de la Iglesia, allá en el libro de los Hechos. Demostrando que estamos lidiando con un eco de una controversia muy antigua. Muy antigua. Ok, vamos a desempacar esto. Para entender el argumento a fondo, primero tenemos que ponerle nombre, ¿no? A lo que el pastor Rosas llama movimientos judaizantes. Claro. Menciona nombres que quizás a algunos les suenen porque se ven muchísimo en redes sociales. Raíces hebreas, restauracionismo hebreo, nazarenos. Son etiquetas que agrupan a una diversidad de ministerios, pero que comparten un núcleo de ideas comunes. Y a menudo su punto de entrada es muy atractivo. Sí, no empiezan con teología densa. Para nada. Empiezan con la práctica. Claro, el análisis apunta a cosas muy concretas. Por ejemplo, la insistencia en que el día de reposo obligatorio para los cristianos es el Shabbat. El sábado. El sábado. O la idea de que se deben celebrar las 7 fiestas judías del Antiguo Testamento, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Pero no como un recordatorio histórico. No, como un mandato vigente. Y también se ve en el lenguaje, el énfasis en usar exclusivamente nombres como Yeshua para Jesús o Yahweh para Dios. Y lo presentan no como una preferencia, sino como la única forma correcta. Claro. Insinuando que los nombres que hemos usado por siglos son paganos o incorrectos. Y a esto se le suman elementos más visibles, ¿no? Las danzas hebreas, el uso de vestimentas como el talit, la kipá, por parte de no judíos. Y en los casos más extremos, se vuelve a hablar de la circuncisión. Uf. La narrativa central que venden, según lo que desglosa el texto, es muy potente. Es la idea de que la Iglesia, a lo largo de la historia, se desvió. Se contaminó. Que se contaminó con filosofía griega, paganismo romano, y que ahora ellos están restaurando la fe pura, la original. Es un discurso que apela a la autenticidad, claro. Totalmente. Y ese es el punto clave. No se presenta como una opción cultural, como decir me gusta la música judía. No, se presenta como un requisito. Un requisito para una fe verdadera. Exacto, una fe restaurada. Y es aquí donde el estudio de Rosas se vuelve una herramienta pastoral tan necesario. Porque se enfoca en desentrañar si esa premisa Si tiene sustento bíblico, o si por el contrario, contradice las enseñanzas más fundamentales del Nuevo Testamento, particularmente lo que significa vivir bajo el nuevo pacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el análisis nos lleva directamente a la Biblia, para ver cómo se enfrentó este tema desde el principio.
Claro, a la fuente. El punto de partida es el famoso Concilio de Jerusalén que leemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Fue básicamente la primera gran crisis teológica de la Iglesia, Una cumbre de emergencia, por así decirlo. porque el futuro y la identidad misma del cristianismo estaban en juego. ¿Iba a ser una secta dentro del judaísmo o algo nuevo y universal? El conflicto estalla porque unos creyentes de trasfondo fariseo llegan a una iglesia llena de no judíos en Antioquía y sueltan la bomba. Sí. Si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Imagina el caos. Claro, Pablo y Bernabé, que venían predicando un evangelio de pura gracia, se les enfrentan. Y el debate es tan fuerte que tienen que llevar el asunto a los apóstoles en Jerusalén. Y la conclusión de esa reunión es uno de los momentos más determinantes, yo diría, de la historia de la Iglesia. Sin duda. El estudio de Rosas nos lleva al veredicto final, en Hechos 15. Después de mucho debatir, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, envían una carta. Y la carta dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y esas cosas eran: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo ahogado y de la inmoralidad sexual. Y lo que llama la atención es lo que no dice. Exacto. No dice nada de guardar el sábado, nada de celebrar las fiestas levíticas, nada de circuncidarse. La conclusión es abrumadora. La salvación es un regalo que se recibe por fe en Jesús. Punto. No es fe más guardar el ritual judío. Es que intentar añadir esas obras era, En palabras del propio apóstol Pedro, en ese mismo concilio, poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¡uf, qué frase! Lo describe como una carga insoportable, una carga que Dios nunca quiso poner sobre los no judíos. Queda establecido desde ese momento que esas prácticas no son un requisito. Ni para la salvación ni para la vida cristiana. Para nada. Eso suena definitivo. Caso cerrado. Y sin embargo, hoy vemos videos en YouTube y grupos en redes sociales promoviendo exactamente lo contrario. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Cómo es que una idea refutada en el siglo I está teniendo un renacimiento en la era digital? porque las ideas antiguas nunca mueren del todo, solo se reinventan. Y para entender por qué Hechos 15 no fue suficiente, tenemos que ir al principal campo de batalla teológico contra esta enseñanza. Las cartas del apóstol Pablo. Exactamente. El estudio se apoya muchísimo en él, sobre todo en la carta a los Gálatas. La frustración de Pablo en esa carta es casi palpable. Sí, se siente. Es como si les dijera: de verdad, después de experimentar una libertad tan increíble en Cristo, ¿van a volver voluntariamente a esclavizarse a un calendario de rituales? ¿A guardar días, meses y años? Es una crítica directa y durísima. No deja lugar a la imaginación. Les está diciendo que están retrocediendo. Volviendo a principios elementales que ya fueron superados. Y en su carta a los colosenses es todavía más explícito si cabe. Sí, ese pasaje de Colosenses capítulo 2 es demoledor para esta postura. Dice, y lo parafraseo un poco, ¿no?, que nadie los critique por lo que comen o beben, o por fiestas religiosas, lunas nuevas o sábados. Y aquí viene la clave. Todo eso era apenas una sombra de lo que estaba por venir, pero la realidad, la sustancia, se encuentra en Cristo. Y esa analogía, la sombra y la realidad, el pastor Rosas la resalta en su estudio porque es absolutamente central para entender todo el asunto. No es solo un lenguaje poético, no, es una teología profundísima. La diferencia es abismal. Piénsalo así, es como tener la foto de tu comida favorita o tener el plato servido frente a ti, caliente y listo para comer. Me encanta esa imagen. La foto te recuerda el sabor, te da una idea, pero es solo una imagen. ¿Por qué te conformarías con la foto cuando puedes disfrutar del banquete? El banquete es Cristo. Exactamente. Pablo está diciendo que toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento, los sacrificios, las fiestas, el sacerdocio, el templo, era la foto, la sombra, el mapa. Apuntaba a una realidad futura. Pero una vez que Cristo, la realidad, el banquete, el destino, ha llegado, quedarse mirando la foto o el mapa no tiene sentido. De hecho, es un insulto al cocinero. Querer volver a las sombras es, en efecto,
darle la espalda a la realidad que ya llegó. Y que nos costó la sangre del Hijo de Dios. Entonces, si la teología del Nuevo Testamento es tan clara, tan contundente, ¿de dónde sale esta nueva ola? El texto de Rosas identifica algunos factores clave en su resurgimiento moderno. Sí, el análisis traza una genealogía reciente, ubica sus inicios más visibles en la década de los 90. Los 90. Y curiosamente, no empezó como un movimiento doctrinal, sino cultural, con un énfasis en cosas que parecían inofensivas, atractivas, como las danzas hebreas, y un discurso general sobre restaurar la iglesia. Y aquí es donde el estudio apunta a una conexión muy interesante, la influencia del adventismo del séptimo día. Sí. Señala que muchos de los proponentes de estos grupos judaizantes modernos provienen de ese trasfondo. Un trasfondo que ya tenía como pilar la obligatoriedad de guardar el sábado. Es como si esa idea fuera una semilla que luego floreció en todo el sistema. Hay una continuidad teológica ahí. Y luego, claro, llegó el acelerador, que lo cambió todo. Internet y las redes sociales. Claro. El estudio nombra a líderes como uno, conocido como Baruch, del movimiento Raíces Hebreas, que han usado estas plataformas para difundir masivamente esta narrativa. La narrativa de que el cristianismo tradicional fue contaminado y que ellos están recuperando la verdad perdida. Un mensaje que en una era de desconfianza es muy seductor. Y detrás de esa narrativa, el análisis del pastor Rosas identifica varios errores teológicos de base que son, muy serios. Gravísimos. Uno es la negación del nuevo pacto. O sea, afirman que el pacto que Dios hizo en Cristo no es realmente nuevo, sino solo una renovación del pacto con Israel. Pero la carta a los hebreos es tajante al respecto. El texto cita Hebreos 8:13, que dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Es muy claro. La Biblia es clara en que el pacto en Cristo es cualitativamente superior y definitivo, no un simple parche del anterior. Es un cambio de sistema operativo, no una actualización. Otro punto que me parece fascinante es el ataque al texto del Nuevo Testamento. Espera, afirman que todo el Nuevo Testamento que tenemos es una mala traducción. Esa es una acusación enorme, y es un pilar de su argumento. Dicen que los evangelios y las cartas se escribieron originalmente en arameo o hebreo, y que el texto griego que hemos tenido por 2000 años está corrompido. Pero eso no tiene base. No, es un argumento sin base académica sólida. El estudio menciona que la evidencia de manuscritos y el consenso de los eruditos, incluyendo especialistas judíos como David Flusser, confirman de forma abrumadora que se escribió en griego koiné. El idioma universal de la época. Claro, descartar el griego es un movimiento estratégico para invalidar siglos de teología cristiana y poder introducir su propia interpretación. Y eso nos lleva al tercer error, que me parece el más sutil y peligroso, lo que el autor llama legalismo disfrazado de espiritualidad. Dicen creer en la gracia, pero en la práctica exigen obras de la ley, guardar el sábado, las fiestas, como la evidencia indispensable de una verdadera fe. Es la fe más las obras. Y esa pequeña palabra más es donde está el veneno, porque contradice la esencia del Evangelio. Totalmente. El texto lo resume con la advertencia de Pablo en Gálatas 2:21. No anulo la gracia de Dios, pues si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¡Qué fuerte! Si nuestros rituales pudieran hacernos justos, la cruz habría sido un plan B innecesario. Esa es la gravedad del asunto. entiendo la teología, pero quiero entender el lado humano. ¿Por qué esto resulta tan atractivo? Si los argumentos bíblicos son tan claros, ¿cuál es el gancho? Esa es la pregunta del millón. Porque, seamos honestos, tiene un gran poder de atracción. Claro que sí. Y el análisis del pastor Rosas ofrece varias claves psicológicas y espirituales muy perspicaces. La primera es la búsqueda de identidad. ¿Identidad? En un mundo globalizado, líquido, donde todo parece superficial, la idea de conectar con raíces antiguas, profundas, hebreas, ofrece un sentido de pertenencia y de historia muy poderoso. Claro, en lugar de ser uno más, te sientes parte de algo original, auténtico. Exacto. La segunda clave es el misticismo. Pensemos en alguien que se siente estancado en su fe.
Va a una iglesia donde el sermón es predecible, la música es la de siempre. Y de repente encuentra un grupo online donde hay danzas, se toca el shofar, se usan palabras en hebreo que suenan antiguas y misteriosas. Es fácil ver el atractivo, ¿no? Se siente como pasar de ver la fe en blanco y negro a verla en Technicolor. Ofrece una experiencia sensorial, una espiritualidad más tangible. Correcto. Y el tercer factor, que es muy potente en nuestra era, es el de las teorías conspirativas. Ah, claro. La narrativa de que la iglesia oficial ha sido engañada durante siglos por el paganismo y que ellos, este pequeño grupo, son los que ahora tienen la verdadera fe restaurada. Es irresistible para quienes desconfían de las instituciones. Apela a ese deseo de tener un conocimiento secreto, una verdad que los demás no poseen. Lo triste es que Pablo ya advirtió de esto a Timoteo. Sí, Le digo que vendrían tiempos en que la gente no soportaría la sana doctrina, sino que, con una comezón por oír novedades, buscarían maestros que les dijeran lo que querían escuchar. y se volverían a las fábulas. Es una descripción que parece escrita para la era de YouTube. Totalmente. Y es aquí donde la falta de un fundamento bíblico sólido en muchas iglesias se convierte en el terreno fértil perfecto para que estas ideas echen raíces. Entonces, si alguien está escuchando y empieza a reconocer algunas de estas cosas en su entorno, el estudio ofrece una guía práctica, ¿no? Como una especie de señales de alerta. Sí, muy útil. Por ejemplo, si en una congregación se empieza a enseñar que celebrar las fiestas judías es una obligación, el riesgo es confundir la sombra con la realidad, y la respuesta bíblica es Colosenses 2:17. La realidad es Cristo. Otro ejemplo que da es el uso obligatorio de ciertos términos. Claro, si se genera un ambiente de elitismo espiritual, donde quienes usan Yeshua son vistos como más iluminados, se está creando división. Y el principio bíblico que el estudio propone es el de 1 de Corintios 14, donde Pablo dice que prefiere decir 5 palabras que todos entiendan y edifiquen, Que 10,000 en un idioma que nadie comprende. El objetivo siempre es la claridad y la unidad, no la terminología esotérica. y advierte que esto puede ser una pendiente resbaladiza, que algunos de estos grupos terminan negando doctrinas centrales como la Trinidad o la deidad de Cristo, Y en ese punto ya no hablamos de un error secundario, ¿no? hablamos de una herejía que se aparta de la fe cristiana histórica. Es un camino que empieza con un ritual y puede terminar negando a la persona a la que el ritual apuntaba. Entonces, al juntar todas las piezas de este profundo análisis del pastor Luis Rosas, ¿cuál es la conclusión? Bueno, el mensaje central es que la iglesia es de Cristo, no de Moisés, y cita a Romanos 10:4 una frase lapidaria. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. No porque la ley sea mala, sino porque su propósito como sistema de salvación culminó en Cristo. Él es el cumplimiento. Por lo tanto, el llamado pastoral que hace el autor al final de su estudio es a la claridad doctrinal. A que los líderes enseñen con valentía la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. A que el centro del mensaje sea la cruz y la resurrección de Cristo, no los rituales. Y sobre todo, a fundamentar la unidad del cuerpo de Cristo en lo que es esencial. Un Señor, una fe, un bautismo, no en prácticas culturales secundarias que terminan por causar división y confusión. El texto de Rosas cierra con una pregunta directa, casi un examen de conciencia. ¿Estamos edificando sobre Cristo o sobre tradiciones humanas? Es la pregunta. Y esa es la reflexión final que nos deja este análisis. Al evaluar cualquier enseñanza o práctica espiritual, la pregunta de fondo que propone este material es crucial. Y es una pregunta para que cada creyente la medite profunda y honestamente. ¿Esto que estoy haciendo o creyendo apunta más claramente a la obra terminada y suficiente de Cristo en la cruz? ¿O me está devolviendo, sin que me dé cuenta, a las sombras y rituales que Él mismo vino a cumplir y superar?